Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la Procuraduría General de Colombia, al Ministerio Público de Colombia. Un honor estar aquí para hablar sobre principios constitucionales del derecho disciplinario en Brasil. Y voy a tratar de este tema desde una perspectiva del derecho de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde luego, llamamos la atención que nuestra obra Derecho Administrativo Sancionador está en la 10ª edición. Estoy ahora desarrollando la 10ª edición, con 25 años en el mercado editorial brasileño. Ha sido la primera obra monográfica en Brasil con este título, Derecho Administrativo Sancionador, y yo he introducido en Brasil esta disciplina científica. He desarrollado este trabajo bajo la dirección del maestro Eduardo García de Enterría. Yo he sido el último discípulo de Eduardo García de Enterría en la Universidad Complutense de Madrid, después de Santiago Muñoz Machado, y integrado la Escuela de Catedráticos de García de Enterría. En Brasil hemos introducido un nuevo concepto de sanción administrativa que ha sido acogido por la jurisprudencia de la Suprema Corte brasileña, que es la Corte Constitucional, y ha sido acogido también en una reforma reciente de la Ley 14.230 de 2021, que ha tratado de la Ley de la Probidad Administrativa, que es una especie de Código General de los agentes públicos brasileños, y también la Ley Anticorrupción brasileña. ¿Qué es este concepto, básicamente? Es un concepto que parte de una idea que yo he defendido desde 1999 en un artículo en la Revista de Administración Pública Española, y después en nuestra obra Derecho Administrativo Sancionador, desde 2000, que parte de una concepción distinta del derecho administrativo, como el derecho administrativo que no es solamente un derecho estatutario. El derecho administrativo no sería el derecho que regula tan solamente las actividades de la administración pública, pero también determinados bienes jurídicos que están en la Constitución. O sea, el derecho administrativo tiene una vertiente procesal, una vertiente que regula las actividades de la administración pública, pero también tiene una vertiente sustancial, una dimensión sustancial que regula determinados deberes públicos o bienes jurídicos sustanciales que están tutelados directamente por la Constitución. En este sentido, esa dimensión sustancial del derecho administrativo permite que determinadas leyes puedan tratar de infracciones y sanciones de derecho administrativo, otorgando competencias sancionadoras directamente al Poder Judicial. En el caso de Brasil, eso ocurrió con la Ley 8.429 de 92, que tipificó infracciones de derecho administrativo y sanciones cuya naturaleza sería de derecho administrativo, pero cuyo poder sancionador se otorgó al Poder Judicial, la Ley de Probidad Administrativa. Entonces, para discutir la naturaleza de las infracciones tipificadas en esta ley y las sanciones tipificadas en esa ley, nosotros sustentamos que esa ley trataba de sanciones bajo el régimen de derecho administrativo sancionador. Y también la ley anticorrupción empresarial, porque no había otro régimen jurídico para
disciplinar las infracciones y sanciones debajo de esas leyes. Pero el poder sancionador competía al Poder Judicial y no al poder de la administración pública. Y esa tesis ha sido acogida por el Poder Judiciario brasileño, por los tribunales brasileños. Entonces, el concepto de sanción administrativa dejó de ser un elemento subjetivo necesario o indispensable al concepto de sanción administrativa, el elemento subjetivo de la administración pública, y se permitió que también el Poder Judicial, al Poder Judicial fuera posible aplicar una sanción de derecho administrativo. En este sentido, este es el concepto de sanción administrativa que defendemos, un concepto que tiene los fines de la pena asociado al concepto de Roxin, un fin que tiene sin embargo una perspectiva de prevención general y también de retribución, pero tiene también el derecho disciplinario dentro del derecho administrativo sancionador. Entonces, nosotros no visualizamos el derecho disciplinario como un concepto, una rama jurídica autónoma con relación al derecho administrativo sancionador, pero sí un subtipo, ni siempre con relaciones de sujeción especial tan intensas al punto de alijar las garantías constitucionales del derecho administrativo sancionador, como vamos a ver aquí en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los tribunales constitucionales europeos, en la Corte Constitucional brasileña. Y vamos a ver que los derechos fundamentales están muy próximos desde una perspectiva de una teoría general del derecho administrativo sancionador, del derecho disciplinario, desde la perspectiva de los derechos humanos, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos trata en una vertiente del derecho natural la teoría de derechos humanos. Y por eso el concepto de sanción administrativa abarca tanto el poder sancionador de la administración pública como el poder sancionador del Poder Judicial. Y el régimen jurídico, por lo tanto, en Brasil permite que determinadas leyes de derecho administrativo sean aplicadas directamente por el Poder Judicial, no necesariamente por el poder de la administración pública. Y tales leyes sean sometidas al régimen jurídico del derecho administrativo sancionador. Ahora, ¿cuáles son los principios constitucionales en Brasil que se aplican desde la vertiente del derecho administrativo sancionador al derecho disciplinario? Se empieza por la dignidad de la persona humana, que también tiene correspondiente garantía en la Convención Americana de Derechos Humanos, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la dignidad inherente a la persona humana, que es un principio fundamental, y del cual otros derechos se derivan también, como el de la remisión de la pena, de la individualización de las penas, el principio de culpabilidad también, que está conectado a la dignidad de la persona humana, el principio de la personalidad de la pena, el principio de la trascendencia, el principio que la pena no puede ultrapasar la persona del individuo, de la persona, no puede ultrapasar el principio de la intrascendencia también de la pena, el principio de la igualdad ante la ley,
que es otro principio que se aplica en el derecho sancionatorio. Cuando estamos hablando de estos principios, porque no voy a repetir aquí otra ponencia o otras ponencias que me antecedieron, estamos hablando de principios de derecho penal, pero que se aplican al derecho administrativo sancionador y, por otro lado, se aplican al derecho disciplinario. Entonces, estamos hablando de principios del derecho público punitivo. No solamente principios de derecho penal, desde una perspectiva evolutiva del iluminismo, pero que evolucionaron, se aplican al derecho administrativo sancionador y evolucionaron también para que sean aplicables al derecho disciplinario. Y todos esos principios, incluso el debido proceso legal, que en la convención se llaman las garantías judiciales, El debido proceso legal también es un principio que viene del derecho inglés, que se desarrolló en el derecho norteamericano y que tiene una vertiente formal y sustancial que conlleva el llamado principio de interdicción a la arbitrariedad de los poderes públicos. Una de las consecuencias, una de las características fundamentales del debido proceso legal es permitir que se desarrollen derechos implícitos en esta cláusula general que está en nuestra Constitución, pero está en todas las constituciones europeas, está también de alguna forma en todas las constituciones democráticas de los países civilizados. Tomás Ramón Fernández dice que es una garantía de los procesos civilizatorios contemporáneos, el debido proceso legal. Y inherentemente al debido proceso legal se puede decir que es una garantía implícita la perspectiva de la actuación, de la exigencia, de la buena fe objetiva del Estado en las acusaciones y también en los juzgamientos. En eso, esa garantía también está en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Estado no puede actuar en venir y contra factum propio, actuar de forma contradictoria, actuar contra sus propios atos. Tiene que actuar con lealtad procesal. El Estado tiene que actuar de forma transparente, con lealtad, de forma a no generar expectativas y fraudar las expectativas que el propio genera en los administrados o jurisdiccionados. El principio de amplia defensa y contradicción procesal. El principio de proporcionalidad que Robert Alexy trata en su obra Teoría de Derechos Fundamentales, que es un postulado del Estado de Derecho y que es una fórmula que permite la convivencia entre los derechos fundamentales. También aquí la proporcionalidad es una garantía para la aplicación de las sanciones. También es una garantía para la interpretación de los tipos sancionadores, la teoría de la tipicidad material, la teoría de la insignificancia jurídico sancionatoria. O sea, cuando se imagina la aplicación de los tipos sancionadores en la esfera disciplinar, la proporcionalidad conlleva una exigencia de lesividad mínima al bien jurídico tutelado, de riesgo jurídicamente permitido. La teoría de Roxin, por ejemplo, conlleva implícita
toda la perspectiva de la proporcionalidad y razonabilidad para la interpretación de los bienes jurídicos protegidos y del riesgo para la protección de los valores constitucionales. Y aquí también la finalidad esencial de la pena como una fórmula de protección de esos bienes jurídicos que tengan relevancia y adecuación social. Aquí podemos recordar la teoría de Wetzel. Entonces, el derecho disciplinario también tiene que adaptarse a esas teorías, a la luz de esos principios constitucionales. O sea, no se puede castigar a alguien, ni siquiera desde el punto de vista disciplinario, si la conducta no conlleva un riesgo concreto a determinado bien jurídico, a una lesividad material a determinado bien jurídico. Ahí también tenemos la presunción de inocencia, que conlleva también este principio de culpabilidad, la ilicitud material. Se percibe la perspectiva de presunción de inocencia como fórmula para protección contra medidas cautelares y la necesidad de carga de la prueba como onus de la acusación. Eso es muy importante también en la jurisprudencia de las Cortes Constitucionales y una armonización de exigencias a partir de la tutela de los derechos humanos, con la prohibición de arbitrariedad para que se proteja la presunción de inocencia. La garantía del principio de juez natural y la perspectiva de protección con la acusación natural también. La acusación natural en el ámbito administrativo, una tendencia muy fuerte. O sea, la prohibición de acusaciones arbitrarias, acusaciones que puedan transformarse en persecuciones políticas. Ahí hay una jurisprudencia también importante para exigir la legalidad predeterminada, la legalidad administrativa predeterminada en las acusaciones, la teoría de las competencias administrativas predeterminadas a la luz del principio, por analogía del principio del juez natural. En el ámbito del Ministerio Público se desarrolló mucho la teoría del promotor natural. En el ámbito del Ministerio Público se desarrolló la teoría del promotor natural como una analogía con la teoría del juez natural. Pero en el ámbito del derecho disciplinario, en los países que no tienen una concentración de poderes en manos de una Procuraduría General de la Nación como tiene en Colombia, que es el cargo del Ministerio Público, la acusación administrativa, se desarrolla el principio del juez natural bajo la perspectiva de la teoría de las competencias predeterminadas por ley. Pero hay una influencia muy concreta del principio del juez natural para demarcar essa teoria de las competencias predeterminadas por ley bajo la perspectiva del principio de la legalidad para la acusación, para prohibir las persecuciones arbitrarias y las persecuciones políticas. Una garantía muy importante que tiene que ver con el derecho a ser informado detalladamente de la acusación que está en la Convención Americana de Derechos Humanos. Es la individualización de la conducta prohibida en la acusación.
Este derecho fundamental, desgraciadamente, ni siempre es observado en su núcleo intangible con el rigor necesario en Brasil. Por ejemplo, este derecho fundamental es equivocadamente mitigado incluso dentro del sistema penal. Yo soy crítico de la unidad del ius puniendi, porque la verdad es que esta unidad es muy fragmentada, incluso dentro del propio sistema penal. Jacobs dice que el derecho penal tiene muchas velocidades. Hay una variación de garantías penales cuando se trata de crímenes o delitos de mayor gravedad, como es el caso del terrorismo, del narcotráfico, de delitos contra la orden democrática. En Brasil ahora vivimos una realidad muy grave con los actos antidemocráticos, con atentados graves contra el orden democrática, con una tentativa de golpe de Estado. Pero la verdad es que las personas involucradas en estos delitos tuvieron también garantías constitucionales mucho menos intensas en sus juicios que otros. Y esa es una realidad global. Jacobs tiene razón. Cuando pensamos en los derechos fundamentales, los derechos humanos de las personas sometidas a juicios por terrorismo y otros delitos en Estados Unidos o tal vez incluso en Europa, vamos a imaginar que esos derechos están brutalmente reducidos. Y esa es la realidad sobre la cual Jacobs desarrolló su teoría del derecho del enemigo. Y aquí imaginamos que también hay una paradoja interesante, porque los delitos de menor potencial ofensivo, aquellos delitos que tienen una lesividad mucho menos grande, también tienen garantías procesales y materiales menos intensas. También esos delitos. Entonces, hay una variación muy grande de garantías materiales, de derecho material a la culpabilidad, a la tipicidad, derecho a la prueba, derechos procesales en determinados delitos dentro del sistema penal. Y no hay duda que en el derecho administrativo sancionador siempre ocurrió una variación de garantías procesales, de derecho material también en el sistema. Cuando imaginamos, por ejemplo, en Brasil hay el sistema disciplinario diferenciado, el sistema disciplinario para los presos que están sometidos al régimen prisional de seguridad máxima. Esos presos están sometidos a determinadas sanciones administrativas privativas de libertad que someten esos presos a restricciones de derechos humanos mucho más severas, a isolamiento, a una cárcel sin comunicación con otras personas, someten otras personas que van a visitar a esos presos a restricciones de libertad. Entonces, es por supuesto que hay una variación de garantías. Por eso soy crítico a la unidad del ius puniendi. Pero determinados derechos fundamentales tienen una perspectiva del núcleo intangible. Aún podemos percibir que incluso en estos casos de esos presos, o en cualquier hipótesis, para que se someta a una sanción administrativa, es necesario describir la acusación y la individualización de la conducta con todas sus características para garantizar el derecho de defensa. No es posible
perjudicar el derecho a la defensa, el derecho al debido proceso legal. Entonces, por ejemplo, este es un caso, es una hipótesis, individualización de la conducta prohibida en la acusación. Ni siquiera esos presos en seguridad máxima, ni siquiera cualquier sujeto en relación de especial sujeción puede tener sustraída esa garantía inviolable, esa garantía insustituible de tener conocimiento previo y pleno a ser informado detalladamente de la acusación. Ese es un derecho que no es variable. Sin embargo, la jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia, que es el segundo tribunal más importante en Brasil, tiene decisión diciendo que este derecho puede ser variable en los crímenes societarios, en los delitos societarios, donde es difícil para el Ministerio Público investigar esos delitos. Entonces se puede describir ahí de forma menos detallada el crimen y la participación de cada uno. Yo no estoy de acuerdo con esa concepción porque Ministerio Público, yo he sido del Ministerio Público por 14 años antes de ir al sector privado y asumir en una empresa y después fundar mi propio despacho. Mira, el Ministerio Público en Brasil, y así es en Europa en general, y creo que aquí también en Colombia, tiene por la Constitución el poder investigativo, el poder investigatorio, puede trabajar con la policía y con otras instituciones y coordinar las investigaciones. Yo creo que antes de acusar a alguien, no se puede acusar a nadie con bases o soporte en el principio indubio pro societate. Debe antes exhaurir las investigaciones, profundizar todo lo posible, todo lo necesario. Entonces, después que se investiga profundamente, se puede partir para una acusación formal. Y en la acusación debe ser posible, debe ser necesario e imprescindible describir la conducta del acusado de forma concreta para que se permita la individualización, el derecho a la defensa, el derecho al debido proceso legal, el derecho a contradicción procesal, porque si no es posible lograrlo o hacerlo de esa forma, entonces no es posible proseguir con la acusación. Por eso ese es un derecho pleno, porque ese derecho garantiza el derecho a la tipicidad, el derecho a la legalidad, el derecho a la culpabilidad, que son derechos también plenos, que son derechos intangibles, cuyos núcleos intangibles son imprescindibles al Estado de Derecho, al Estado que Canutillo llama Estado de Derechos Fundamentales. El Estado constitucional es un Estado de derechos fundamentales. Así como eso, Estado de derechos fundamentales exige el derecho a la asistencia jurídica integral y gratuita, que hay también ese derecho en Colombia, y esos derechos aquí están básicamente en las naciones democráticas, en las naciones civilizadas. Aquí tenemos el principio de duración razonable del proceso, el derecho a un plano razonable en el proceso, el principio que deriva del debido proceso legal, el principio del non bis in idem, que desde luego se puede imaginar que tiene una dimensión procesal y tiene una dimensión material. Lo que exige el non bis in idem es calificar jurídicamente la unidad de los fatos. El paradigma más importante en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para el non bis in idem es el caso Grant Stevens, donde se juzgó el impacto
de una sanción administrativa, la aplicación de una sanción administrativa calificada como una verdadera y auténtica sanción penal, y después se afastó, no se aplicó una sanción penal por cuenta de una aplicación previa de una sanción administrativa. Pues en Brasil, el caso Grant Stevens, juzgado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, impactó, influenció, y ahí tenemos también precedentes iguales, juzgados por la Suprema Corte, en que la precedencia de la aplicación de una sanción administrativa afasta una sanción penal. O sea, una sanción administrativa tiene tanta fuerza, tiene tanta carga aflictiva, tiene tanta carga punitiva que se considera lo suficientemente fuerte para que se configure como una auténtica sanción penal. La verdad es que esa sanción, aunque sea administrativa, se aplica los principios por simetría del derecho penal y se considera lo suficiente para afastar la otra sanción que es equivalente, que también es una sanción penal. Este es el principio del non bis in idem, y también actúa de forma inversa. Si primero se aplica una sanción penal, si se considera lo suficientemente fuerte para agotar la carga punitiva, se afasta después la sanción administrativa. Entonces, esos paradigmas están bien sedimentados en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Cortes Constitucionales Europeas. En Brasil está muy bien desarrollado el principio del non bis in idem, porque hay muchas instituciones trabajando al mismo tiempo con un hecho unitario. Y la idea y el valor del non bis in idem conlleva la idea de unificación de las penas. O sea, si hay múltiples penas aplicadas por un único hecho, hay necesidad de unificar esas penalidades. Eso también se aplica en el derecho disciplinario, porque en el hecho unitario, un hecho calificado como ilícito disciplinario puede conllevar a una perspectiva de unificación de penas con otras instancias sancionatorias. Aquí la prohibición de analogía y mal partem también en el derecho disciplinario y la retroactividad de la norma más benigna. En Brasil esa jurisprudencia está también sedimentada y me parece que eso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay mucha jurisprudencia sobre este tema y ya podremos ver algún precedente sobre eso. Un tema que se discute mucho es la prohibición de deslegalización, que Eduardo García de Enterría trabajaba mucho, que conlleva la discusión sobre las normas sancionadoras en blanco. ¿Cuál es el límite? La prohibición de la conducta tiene que estar prevista en la norma matriz. La norma sancionadora en blanco no puede conllevar toda la tipicidad con ella. ¿Cuál es el límite para la deslegalización? No puede descalificar, no puede haber una delegación de poderes para la administración pública. El legislador tiene que traer consigo la tipificación mínima de la conducta. La conducta tiene que estar predecible en la ley. Si la conducta, si no se puede prever la conducta prohibida en la ley, se hablará de una deslegalización. Un principio importante que estamos tratando ahora en la 10ª edición de la obra
es el principio de la prohibición de retroceso en la protección de los derechos fundamentales. Este principio que Canutillo, el jurista portugués, trabajó mucho en materia de derechos sociales, se puede trabajar en materia sancionatoria para la protección de determinados derechos fundamentales. Roxin trabaja ese principio, no exactamente con esa nomenclatura, pero como fórmula hay la exigencia de protección mínima de determinados bienes jurídicos en la Constitución a partir de la exigencia de protección de mandatos de criminalización para la protección de bienes jurídicos. Si partimos de esa idea de mandatos de criminalización para protección mínima de bienes jurídicos en la Constitución, se puede también construir la idea que esos mandatos no solo de criminalización, pero de protección sancionatoria de bienes jurídicos, exigen la prohibición de retroceso, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene jurisprudencia sobre la prohibición de amnistía para determinados delitos graves, sobre todo en dictaduras, en materia de protección de derechos humanos. Y podemos pensar que determinados derechos humanos protegidos en la Constitución tienen núcleos intangibles que no pueden dejar de ser protegidos a partir de una perspectiva sancionatoria mínima. Peter Haberle habla de un desarrollo progresivo de los derechos fundamentales desde la perspectiva constitucional y desde la perspectiva del derecho internacional. Este desarrollo progresivo también fundamenta la idea de prohibición de retroceso. En Brasil hay una discusión actual en la Suprema Corte después de la reforma de esa ley anticorrupción brasileña, ley de improbidad administrativa, ocasión en la cual hubo eliminación de determinados tipos que prohibían prácticas corruptas, y hay un debate en el cual el Ministerio Público suscita la prohibición de retroceso. Pero es muy frágil el límite entre la prohibición de retroceso y el principio democrático en el cual el legislador tiene la libre conformación legislativa de los ilícitos. La prohibición del retroceso incide en casos extremos, cuando el legislador actúa con desvío de finalidad, abuso de poder y suprime por completo la protección de determinado bien jurídico previsto en la Constitución, la protección sancionatoria, actuando con arbitrariedad, ausencia de proporcionalidad, ausencia de razonabilidad y abuso de poder. Y ahí yo ya voy a terminar, porque no voy ahora a detallar esa jurisprudencia, pero apenas demostrar que he traído aquí algunos casos paradigmáticos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque de hecho es una jurisprudencia muy rica. Tenemos un juez ahora brasileño también, Rodrigo Mudrovich, como hay jueces calificados de inúmeros países, incluso de Colombia, y una corte que debe ser cada vez más, desde mi punto de vista, accionada por los países que están sometidos a su jurisdicción
para que produzca una jurisprudencia que vincule las naciones sometidas a su jurisdicción. Porque, como dije, es muy curioso porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en algunos juzgados, trabaja con un concepto de derecho internacional que es una vertiente de derecho natural. Es muy curioso eso. Un derecho natural, que yo podría decir, un derecho natural contemporáneo cuya teoría, sin embargo, no ha sido todavía desarrollada en una concepción filosófica nueva. Y, de hecho, esos principios que podríamos decir de derecho internacional, bajo una perspectiva filosófica de derecho natural, la Corte Interamericana desarrolla y deben vincular cada vez más las naciones como las nuestras, que están sometidas a su jurisdicción, y que permiten hablar de un derecho administrativo sancionador extremadamente desarrollado, de un derecho disciplinario que integra el derecho administrativo sancionador muy desarrollado y muy vinculado al derecho público punitivo, al derecho penal, con garantías y derechos fundamentales que permiten hablar de un derecho integrado al Estado constitucional de que habla Canutillo, de un Estado de derechos fundamentales, que son esos paradigmas de derechos fundamentales, de derechos humanos, que se están compromisados con la interdicción a la arbitrariedad de los poderes públicos, con la protección judicial plena de los jurisdiccionados, de los administrados, con el debido proceso legal, formal y sustancial, con el derecho a la libertad y la seguridad de las personas físicas y jurídicas. Y por lo tanto, con ese conjunto de garantías materiales y procesales que hacen con que el derecho penal y el derecho administrativo sancionador tengan sus matices en el interior de sus sistemas y subsistemas, pero que también tengan cada vez más un conjunto enorme de derechos fundamentales con núcleos intangibles que no pueden ser violados ni por la administración pública ni por el Poder Judicial, y que están garantizados por las cortes internacionales. Y desde la perspectiva instrumental deben ser juzgados bajo el principio de la duración razonable del proceso, juzgados en un plazo razonable. Desde la dimensión de que todos tienen derecho a ser oídos por un tribunal imparcial, que es un derecho instrumental esencial y fundamental. Y todos, para que sean oídos dentro de un plazo razonable, bajo la presunción de inocencia, por un juez imparcial y un juez natural, tienen también derecho a conocer las pruebas con las cuales serán juzgados. Y bajo una asistencia jurídica plena, técnica y gratuita.
y todos con la garantía de la prohibición del retroceso en la protección de sus derechos fundamentales en sus núcleos esenciales. De modo que, dentro rigurosamente de mi tiempo, sin un minuto a más, yo solo tengo a agradecer a mi Procuradora General por la invitación, por la amabilidad. Tengo que cumplimentar Colombia por el desarrollo de sus instituciones, por los avances conquistados históricamente, por transformar y pacificar ese país lindo, por la invitación que me ha hecho, por las transformaciones adquiridas a lo largo de este tiempo, y por la Procuraduría General, una institución muy desarrollada que tiene y que tiene que mantener y avanzar cada vez más. Muchas gracias.